Hoy seguimos con el ciclo de las entrevistas que publicamos mensualmente en el boletín que la Comisión de Relaciones de Consumo de la Asociación de Abogados del Fuero publica. Hoy nos acompaña el doctor Ezequiel Vergara, abogado especializado en Derecho Civil y Comercial, con una destacada trayectoria en defensa del consumidor. Es abogado litigante. Es profesor de la materia de Derecho del Consumidor de la Universidad Nacional de Chilecito y dirige tanto la diplomatura como el curso de procedimiento en Derecho del Consumidor en el Colegio de Abogados de Córdoba. Actualmente preside la asociación Acción y Defensa del Consumidor e Inquilino, más conocida como ADCOIN, y representa al Colegio de Abogados de Córdoba en FACA, en la Federación Argentina de Colegios de Abogados, en la Comisión de Derecho del Consumidor. Además, es fundador de la Asociación Civil Abogados Consumeristas y un activo divulgador en medios nacionales con presencia destacada en redes, especialmente en su canal de YouTube, Abogado Vergara, oriundo de la provincia de Córdoba. Vamos a empezar con las preguntas que hacemos siempre, pero en este caso, siendo que es de Córdoba, le vamos a preguntar primero si le gusta el Fernet. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Martín? Hola, Daniela. Muchísimas gracias por la invitación, me siento muy honrado. Y esa pregunta es fácil, sí, por supuesto me gusta el Fernet con las proporciones adecuadas de la otra bebida también. Y bueno, hay que cuidar también el consumo, tiene que ser responsable porque el Fernet al ser muy rico tiene también su lado peligroso, por decirlo así. Si suena un cuadrito Perfecto, de bueno. fondo, también. En ese aspecto, muy cordobés y agradecido de los orígenes. Gracias por estar acá. Gracias, Bueno, Ezequiel. a todos los Bueno, entrevistados le hacemos una primera pregunta, Dani. bueno, ¿cómo llegaste a estudiar abogacía? ¿Qué Bueno, fue la motivación? yo creo que llegar a estudiar abogacía no lo tengo en un momento clave porque fue como algo que, pasado ese momento que muchos niños tenemos de ser veterinario por el amor con los animales, una vez que se fue esa idea, es como que no podía ser otra cosa más que abogado. Siempre me gustó, mi madre era abogada, ahora está jubilada. Pero bueno, se desempeñaba en el barrio y veía cómo venían las personas del barrio, le hacían consultas, les llevaba algunos casos. Me gustaba esa función. Siempre estuve en contacto con esa función de, digamos, el abogado, llamémosle clínico o generalista, Mm. que es lo que hacía mi madre. Y me gustaba ese rol. Después veía las películas, me gustaban los que hacían los abogados en las películas, en los debates. Así que, en definitiva, desde muy pequeño imaginé estando en una situación parecida a lo que hoy, a los 40 años, hago, ¿no? Ejercer la abogacía, litigando. Y bueno, después se me fue despertando el gusto por la vocación específica dentro del fuero del derecho del consumidor, pero la idea de ser abogado me fue desde muy temprano y prácticamente eh, en mi grupo, mis amigos, todos decían, bueno, vas a ser abogado, era como que ya estaba cantado también. En el colegio por ahí ejercía de abogado cuando algún compañero tenía algún problema, siempre se fue dando muy natural. Y también fui a un colegio que su secundaria tiene una determinación, digamos, muy clara formando futuros abogados, que es el Colegio Nacional de Montserrat en Córdoba, es muy famoso, que también sacó muchos abogados a lo largo de la historia, porque bueno, es una historia, la del colegio, más vieja que la del propio país, ¿no? De ahí fueron, de hecho, el propio Vélez Sarsfield, Mariano Moreno, Juan José Castelli, casi todos los miembros de la primera junta pasaron por ese colegio y casi todos, obviamente, eran abogados. Así que también es un colegio que fomenta mucho esa profesión y que además está al frente de la propia Facultad de Derecho, en la misma Manzana de las Luces. Mm. Por lo tanto, incluso comparten muchos profesores. Así que bueno, fue el paso de la secundaria a la Facultad de Derecho fue muy natural, muy orgánico y para nada sorprendente. Y cuando te tocó salir al mundo laboral, ¿cómo empezaste a trabajar? ¿Cómo te insertaste en el ejercicio? Bueno, en el ejercicio, en lo que hace al trabajo informal, digamos, a mí siempre me gustó hacer alguna actividad y ganar algunos pesos, esa es la verdad. De hecho, como mi madre era abogada, yo creo que a los 12, 13 años, no me acuerdo, cuando tuve la primera computadora,
ya le hacía los contratos por algunas moneditas, por alguna plata para la salida, ya le pasaba los contratos a la compu, le digitalizaba algunas cosas, ¿no? Ella estuvo en ese proceso de pasar de la máquina de escribir a la compu, cosa que a nosotros hoy nos pasa de pasar a la IA, ¿no? Son procesos diferentes, pero bueno, en ese momento yo manejaba mucho más la computadora y ya ahí le hacía algunas cuestiones, ya incluso en la secundaria, y después ya le ayudaba en los primeros años de la universidad haciéndole algunos trámites, en la propia, lo que tiene que ver con la profesión. Pero mi primer trabajo formal, que digamos tiene que ver con un contrato laboral y demás, tuvo que ver con ser promotor o merchandiser de unas cafeteras, de una marca de cafeteras yankee, que es Oster. Y la empresa para la que trabajaba era una tercerizadora de una tercerizadora. Bueno, ese tipo de empresas que trabajan una empresa para otra y para otra. Bueno, en el final de la cadena estaba yo en Córdoba trabajando para esa empresa de Buenos Aires y lo que hacía era difundir esas cafeteras. Y después, seguidamente y también con el mismo vínculo con esa empresa, era para unas notebooks de una empresa de esas que ensamblan en Tierra del Fuego, así que también tenía que básicamente vender o ofrecer vender ese tipo de productos, notebooks, que aparte me encantan las computadoras, notebook y todo lo que tenga que ver con tecnología. Así que un trabajo que disfruté mucho y fueron mis primeros eh, recibos de sueldo, digamos, o experiencia en el mundo laboral real. Ya al poco tiempo me recibí de abogado y bueno, me dediqué al ejercicio de una forma bastante aventurera. Pasé por todos los fueros, o por lo menos todos los fueros que puede hacer un abogado poniendo su cartelito soy abogado y espero su caso. Bueno, Trabajás hice independiente, siempre independiente. siempre independiente, fui muy audaz, quizá diría que temerario Ujú. en el inicio, porque agarraba absolutamente todo y creía que las sabía todas en todo. Entonces hice juicios laborales, juicios penales, previsional, alguna sociedad ya a constituir. Bueno, hacía todo lo que se presentara y me ponía a estudiar, iba a la biblioteca, que no había tanto internet en ese momento, pero la biblioteca del Colegio de Abogados tenía básicamente todo lo necesario como para armar una demanda o hacer una presentación, familia también. Hice todo, todos los fueros. Por supuesto, eso también me dio un panorama de todo lo que no me gusta dentro del ejercicio profesional, porque la verdad es que la facultad nos da una visión muy teórica, pero el ejercicio tiene que ver con cuestiones de la vida práctica, hasta incluso dónde quedan los tribunales, ¿no? Influye, dónde específicamente está situado el edificio del Tribunal de Familia, por ejemplo, o bueno, la flora y fauna que habita en cada uno de esos edificios, que es muy particular, el trato con los colegas y demás. Así que fui pasando por varios. eh, Algunas experiencias fueron bastante complicadas. Por ejemplo, me acuerdo haciendo previsional, me llevaba muy mal con el sistema de ANSES y demás. Casi que alguna vez en alguna discusión me tuvo que retirar algún oficial uniformado o pedirme gentilmente que me retire porque, bueno, me generaba mucha frustración algunas cuestiones que pasaban ahí. Y bueno, así fui encontrando cuáles no eran mi fuero. Pero paralelamente siempre hubo una semillita que iba germinando en relación a lo que es el derecho del consumidor, que de hecho me fui dando cuenta después, por ahí cuando uno presenta sus currículum o presenta para algún concurso, para alguna situación, arma toda la carpeta, ahí fui viendo, digo, hace rato que venía haciendo cosas de derecho del consumidor, que por ahí, incluso de manera inconsciente, siempre se mantuvo presente ese fuero especial. Pero sí, la verdad es que pasé por varios. Con eso de poner estudio jurídico integral, fui pasando por todos los casos. También tuve muchos socios en otras áreas para ayudarme cuando el caso excedía mi capacidad o mi audacia. Pero lo bueno de eso es que me permitió ver también una experiencia bastante panorámica del ejercicio profesional. ¿Y cómo decidiste especializarte en derecho del consumidor o cuál fue tu primer caso netamente ya en este derecho que dijiste, bueno, sí, es por acá? Bueno, una de las primeras experiencias con el derecho del consumidor fue en relación a una práctica profesional en la facultad. De hecho, yo me había Ujú. olvidado que tenía esa experiencia, por eso digo, en realidad siempre tuve como una inclinación al derecho del consumidor. Hice la práctica, la verdad es que fue rara mi experiencia porque era una pasantía
dentro de una institución pública, que era la Dirección de Defensa del Consumidor, y también mi primera experiencia como del otro lado de la barandilla de lo que es el Estado, ¿no? Que, bueno, claramente tiene sus particularidades, la forma del empleo público en Argentina, la atención, en fin, en poco tiempo me volví un especialista en decirle a la gente que le faltaba algo para presentar su denuncia, ¿no? Apenas Mm. entré, como que lo primero que aprendí, a ver qué es lo que le falta para no tener que tomar la denuncia. Y rápidamente entendí un poco que a veces algunas malas prácticas van por ese lado. Pero bueno, más allá de eso, que obviamente es criticable, me gustó el trabajo, cómo funcionaba esa institución, cómo eran los problemas de los consumidores y demás. Después, ya cuando me matriculé y entré al colegio, hay una comisión que se llama Comisión de Jóvenes Abogados, ahora Noveles Abogados, que la replican casi todos los colegios de abogados. Y ahí también conocí quien era entonces el coordinador de esa comisión, que es Hugo Lanteri, que actualmente es socio mío en muchas cosas, pero bueno, en ese momento él trabajaba en la dirección e incentivaba muchísimo a las cuestiones de derecho del consumidor. En ese momento, estamos hablando 2009 por ahí, había salido el caso Teijeiro, que es un caso muy importante para el derecho del consumidor porque se había condenado, creo que era Pepsi, a una embotelladora por haber encontrado un gel íntimo en una botella y fue como el primer caso de daño punitivo, eran 2 millones de pesos. Yo me acuerdo que estaba como loco con ese caso, porque qué bárbaro, y 2 millones de pesos de esa época, ¿no? No, Sí, no de ahora, claramente. Entonces era una fortuna de plata por un caso que parecía cuasi fortuito. Bueno, en ese caso tuvo una aventura muy mala después porque fue revertido y los 2 millones de pesos se convirtieron en un six-pack de latitas y una visita guiada por la fábrica, ¿no? Así terminó el caso finalmente en el Tribunal Superior de Justicia y fue muy malo para el desarrollo de lo que es hoy el principal instituto del derecho del consumidor, que es el daño punitivo. Pero bueno, en su momento eso, junto con el tema de las acciones colectivas, que también Alavi salió más o menos por esa fecha en la corte, a mí me entusiasmaron muchísimo con la idea de, bueno, de la propia existencia de las acciones colectivas y del instituto este del daño punitivo, que era como una herramienta que podía ser reguladora del mercado. A mí siempre me interesó la economía, me gustó, digamos, por ahí no para estudiarla en la carrera, algunas incursiones tuve, pero sí me pareció como el vínculo dentro de un sistema como el que tenemos, el sistema capitalista, de poder corregir algunos excesos de parte de las empresas y de poder hacer, si se quiere, política, pero dentro de la actividad que podemos hacer un abogado, ¿no? Porque en definitiva una acción colectiva, al ser masiva, puede hasta corregir algunas prácticas del mercado, a veces en forma más eficiente que a lo mejor una ley. Y bueno, eso me gustó mucho y andaba como loco. Llegué a llamarlo al doctor Alavi, me acuerdo, para hacerlo, para traerlo a Córdoba. En ese momento queríamos hacer una entrevista, al final no se dio, pero bueno, me acuerdo que hablé con él, era un abogado con su estudio jurídico que lo atendía él directamente, o sea, no un estudio corporativo, sino que bueno, era un abogado que, digamos, se molestó por esta ley espía y dijo, voy a hacer esta acción y bueno, y después tuvo el apoyo de Federación de Colegios de Abogados y demás, que terminó en esta acción colectiva. Así que esas dos cosas, en esa época en la que yo principiaba mi ejercicio profesional, me llamaron mucho la atención hacia el derecho del consumidor. Aunque la verdad que en ese momento no había visto el daño punitivo más que en ese caso, o sea, era como medio un mito, no sabíamos si realmente lo daban o fue solo ese caso que después parecía que no lo iban a dar nunca más por cómo terminó el caso. Y Bueno, lo no mismo en estamos muy lejos de que no lo estén dando nunca más, porque lo que están dando es Bueno, daño estamos punitivo. ahí. Porque no quiero que te escapes. O sea, te iba a ir por el lado de esto que estabas hablando, porque vos después fundaste una asociación de consumidores que me interesa y después lo vamos a retomar, pero como estás hablando del daño punitivo y la verdad que es un instituto importante dentro del derecho del consumidor. Contanos o danos tu visión de qué aplicación está teniendo, o sea, si realmente eso que uno espera que sea el daño punitivo, que supuestamente es para llevar a las empresas a un cumplimiento y evitar repeticiones
bueno, de un montón de vulneración de derechos, se lleva, digamos, está cumpliéndose ese fin del instituto. Bueno, es una pregunta que es muy crítica en términos de que no podemos decir sí o no, porque la verdad es que es complejo, no en el grado que nos gustaría, pero al menos en mi experiencia en Córdoba, yo también me matriculé en el Colegio Público de Ciudad de Buenos Aires para poder litigar en lo que es el Fuero de Consumo de Buenos Aires también, y ya tengo Ujú. algunas causas ahí. Yo creo que se está avanzando en muchos aspectos y de a poquito voy renovando mi esperanza en ese instituto. Tanto en lo que es mi ejercicio, en lo que son mis casos, digamos, en el estudio llevamos muchos casos en los cuales diría que el 99% de los casos son de consumo y por lo tanto hay pedidos de daño punitivo y cada vez vemos que se está dando más. Es decir, no tenemos certeza en cuanto a los resultados y no sabemos si esta tendencia se va a mantener, pero al menos sí tenemos una cantidad importante de casos y sobre todo de situaciones puntuales de jueces que vemos que van cambiando el criterio. Se van abriendo a esta idea del daño punitivo, van siendo también menos ratones con las condenas, que es algo que hay que señalar, ¿no? Estábamos con condenas que eran ridículas y ahora estamos viendo que empiezan a dimensionar la importancia. Así que hoy, si me preguntás, esto va cambiando, pero hoy diría que estoy renovando mi esperanza en cuanto a la recepción del daño punitivo por parte del Poder Judicial. Y además, hace poco tuvimos esta reforma respecto de la cuantía que pasó a ser medirse en canastas básicas, 2.100 canastas Y básicas eso como está tope, bueno. es mucho más que los 5 millones que teníamos. Entonces, de pronto, eso junto con algunas cuestiones en materia de lo que sería el funcionamiento político, dan una idea de que sí, realmente el daño punitivo puede empezar a ser una figura clave para la regulación de las conductas abusivas de la empresa. Yo en particular sí he visto el proceso, lo hablo todo el tiempo con mis socios en el estudio, tanto los de la familia más chica como los socios en sentido grande, lo que son los abogados consumeristas, que en esa asociación siempre hacemos catarsis. Y bueno, pese a que siempre nos quejamos, porque también es el deporte nacional de los abogados es quejarnos de los jueces, más allá de eso reconocemos de que hay un cambio gradual positivo hacia mayores concesiones, tanto en que se da en mayor cantidad de casos, como que se están empezando a mejorar los montos, o por lo menos es la percepción de estos últimos tiempos, sin perjuicio de que cada dos por tres se rechazan, que hay algunas cámaras que no hay forma, o sea, que están directamente en contra del instituto, así que sea el caso que sea, lo van a rechazar, o algunos jueces que tampoco lo quieren, y bueno, pero bueno, repito, creo que hoy están siendo la minoría, lo que antes era una mayoría. Ok. Bueno, volviendo al tema de las asociaciones, fundaste Atcoin, es una asociación de defensa del consumidor y del inquilino. ¿Cuál fue el mayor, cuál es hoy por hoy el mayor desafío que enfrentan las asociaciones de consumidores para vos, desde tu experiencia, ¿no? Obviamente. Bueno, sin dudas hay muchos desafíos para las asociaciones de consumidores. Tengo que decir también que previo a lo que fue arrancar con Atcoin, tuve una participación en una gran asociación de consumidores federal que es Usuarios y Consumidores Unidos, que es UCU, que también su fundador, que es Adrián Bengolea, fue una de las personas que más me incentivó y me marcó, porque de hecho yo lo conocí a él en un congreso en Tucumán. Y bueno, hablando entre un montón de cosas, bueno, también un loco de las acciones colectivas, del daño punitivo, del derecho del consumidor en general, y me invitó a formar parte de esa organización y me nutrió de un montón de conceptos que después también lo fuimos aplicando tanto a lo que es la actividad profesional como a lo que terminó siendo esta nueva organización, Adcoin, que tomó mucho también cuando, antes de lo que fue el armado formal de la asociación, eh, en algunos viajes que realicé a título personal, aproveché, sobre todo en España, para conocer gente que formaba parte de asociaciones de consumidores y preguntarles qué hacían, cómo se manejaban y demás. Y ahí también traje muchas ideas. Claramente, nuestro país todavía le falta mucho en relación a, por ejemplo, a España, en términos del poder, de la presencia, de la influencia que tienen
las asociaciones de consumidores, y ni hablar de los recursos, ¿no? Los recursos que tienen Mm. son otra cosa, pero bueno, es consecuencia también de que vienen haciendo un trabajo importante. Acá el camino queda muchísimo por recorrer. En nuestro caso, Atcoin tiene hoy como una idea fuerte en términos de institución la de generar un sistema de audiencias prejudiciales que pueda ser una opción a lo que da el gobierno, ¿no? En el caso de Córdoba, la provincia de Córdoba, la municipalidad, que dan su sistema para hacer audiencias. Bueno, en el caso de Atcoin, brinda también un servicio de audiencias que junto con un convenio que realizó la asociación con el Poder Judicial y algunas herramientas más de tipo legislativo que también tuvieron que ver con que la asociación fue invitada a esos procesos legislativos, por ejemplo, lo que es la ley de mediación obligatoria o lo que es hace poco cuestiones relacionadas a las regulaciones de honorarios de los abogados y los conciliadores, hacen que todo ese combo de mejoras legislativas hoy posicionan a la asociación como una muy buena alternativa y opción para llevar adelante un proceso prejudicial, no solamente de Córdoba, sino también para otros puntos del país, en la medida en la que el Poder Judicial también recepte ese mecanismo, que en Córdoba ya está muy asentado porque lo tenemos por ley, ¿no es cierto? La posibilidad de que ese trámite se haga en la asociación. Así que el desafío es mayúsculo porque todavía las asociaciones de consumidores no tienen ese poder ni siquiera eh, mediático o de influencia. Es como que los periodistas, la prensa todavía no tiene la idea que frente a un problema de derecho del consumidor, lo óptimo sería consultar a un representante de una asociación de consumidores. No está tan metido en la sociedad la importancia. Seguramente hace falta también una renovación. Esto lo digo con mucho respeto para mis colegas de las asociaciones de consumidores más viejitos, que por ahí se han quedado con otro tipo de discusiones, ¿no? Por supuesto los admiro, son referentes, pero en algunas cosas les hace falta un empuje, una renovación que algunas asociaciones de consumidores más nuevas o con gente más joven le está dando ese impulso y está mirando también a cómo funciona esto en el resto del mundo, tratando de traer las buenas ideas e implementarlas, para que no sea solamente la asociación de consumidores focalizada a lo mejor en algún tema que puede ser muy político o referencia a cuestiones en las cuales no puede haber tampoco una influencia o una injerencia demasiado fuerte. Por ejemplo, si una asociación de consumidores se dedica con exclusividad al tema de la energía y hace su postura sobre la energía y demás, y esa asociación en la realidad son tres o cuatro personas, y las ideas o las posturas que pueda tener sobre el manejo de la energía en realidad no va a tener un peso específico, por más que vaya a una audiencia pública y diga su verdad. Ahora, si la asociación ya es una representación real de un grupo grande de consumidores que ya tiene experiencia en acciones colectivas, que ya puede plantar una opinión y defenderla, entonces se empieza a tomar desde otro punto de vista por parte de las propias empresas, se percibe distinto y se respeta también como lo que debería ser, ¿no? Como un actor valioso que de hecho es, junto con las organizaciones sindicales, el único tipo de organización que está reconocida en la Constitución Nacional, que se le da una importancia muy particular y por eso creo que hoy es clave y me atrevo a decir, por supuesto, me comprenden las generales, pero me atrevo a decir que más aún que las organizaciones sindicales, las asociaciones de consumidores van a ser organizaciones que en el futuro cercano van a ser claves para nuestro desarrollo del bienestar en un Estado de Derecho. Ezequiel, en este litigar en acciones particulares y colectivas, ¿qué acción o qué caso fue el que vos podés decir, bueno, este para mí es mi caso, fue mi caso más importante o me marcó, o sea, me dejó una enseñanza? Porque a veces la verdad que en el ejercicio profesional uno va aprendiendo cosas, no solo de derecho. ¿Cuál sería el caso que vos mencionarías? Bueno, a mí los casos que más me marcaron, esos que me han dejado sin dormir y demás, son los que perdí, ¿no? Y no he Mm. perdido pocos. Pero no me gusta hablar de esos. Claramente, incluso por ahí me despierto pensando, tendría que haber presentado un recurso, esas cosas, pero es muy doloroso perder un caso y ni hablar un caso de derecho del consumidor, en donde uno sabía que tenía toda la razón o que había gratuidad y demás,
y que de pronto un juez no solamente rechace la demanda, sino que le imponga cotas al consumidor. Entonces, esos casos me han marcado a fuego, pero entiendo que apuntás a casos que tengan que ver más con el desarrollo profesional o con una sensación de crecimiento profesional y se me vienen a la cabeza dos casos, uno muy reciente y uno del año pasado. El del año pasado fue contra un banco, una acción colectiva, que la verdad no fue una sentencia, sino que fue un acuerdo con el banco por un monto, por un rubro que cobra el banco, que se llama gestión de comisión de cobranza, un micro daño, pero en la acción colectiva realmente fue mucho dinero que hicimos que el banco devuelva a los consumidores. Eso nos llenó de satisfacción. Fue realmente una sensación de haber ganado a Goliat, de decir, bueno, esto se puede, todo esto que empezamos en su momento tenía sentido, porque habíamos cerrado algunas acciones colectivas chiquitas, pero esta acción colectiva grande nos dio toda esa tranquilidad de que estábamos por buen camino, porque a veces uno desconfía del propio camino que eligió. Dice, esto en realidad es una entelequia, nunca se va. Y no, sí se puede en algunos casos lograr justicia, lograr un crecimiento profesional. Además, en el caso concretamente fueron los autos Usuarios y Consumidores Unidos contra Banco Hipotecario por el cargo de gestión de cobranza. Y está publicado, así que cualquiera que lo googlee lo puede encontrar. Pero además, no solamente la satisfacción de lograr que el banco devuelva una fortuna de dinero mala vida, por supuesto a nuestro criterio, sino también el equipo de trabajo. Tuve la suerte de hacerlo con un amigo de toda la vida, que también un socio, con un equipo grande, o sea, el equipo chiquito aquí en Córdoba y asesores de Buenos Aires que también son amigos y referentes absolutos. Entonces, saber que ese equipo logró ese resultado nos llena de orgullo. Y además, cosa que está pasando ahora recientemente, tuvimos también la posibilidad de donar, no es técnicamente una donación, pero bueno, transferir parte de los fondos remanentes, o sea, parte del dinero que no se pudo devolver a los usuarios por distintos motivos, a instituciones de bien público. Y eso también es una satisfacción extraordinaria, decirle a distintas instituciones de bien público, ayudarlos con montos económicos para ese fin, realmente fue un gusto, fue una gran satisfacción profesional y nos hace de nuevo sentir que hicimos una apuesta correcta con este desarrollo del derecho del consumidor. Y otro caso fue muy reciente, acaba de quedar firme, digamos, lo acabo de cobrar, por decirlo de algún modo, así que lo tengo absolutamente presente, que fue el caso que hasta hace poquito, recién vi un fallo que parece que le gana, pero hasta hace poquito entendía que era uno de los daños punitivos más altos hasta el momento de la historia, que es Aguiló y otros contra Volkswagen. El caso fueron 175 canastas básicas, la condena, creo que es un caso muy grande porque eran 7 consumidores y que además el fundamento del caso tenía que ver o tuvo que ver con la inasistencia de la empresa Volkswagen a las audiencias que venía siendo citado reiteradamente en la Asociación de Consumidores. Entonces tiene todos los elementos que nosotros buscábamos para aleccionar a la empresa de que es importante que vaya a las audiencias, que dé esa información. Y la verdad que cuando hicimos ese caso, ni siquiera lo hicimos pensando en el contenido económico. O sea, buscábamos tener una jurisprudencia que le diga a esta empresa y a las otras, si usted no viene a la audiencia, se mete solo en un problema grave. Y bueno, finalmente el caso llevó a que en los alegatos y habiendo alguna jurisprudencia que venía favoreciendo los daños punitivos, más o menos por ese monto, eh, tenía sentido plantear un pedido de daño punitivo elevado. Así lo pedimos, finalmente se concedió y tuvimos una sentencia muy buena condenando a la empresa en primera instancia, pero con un elemento que a mí me dejó desconcertado, que fue que no nos regularon a los abogados, somos dos abogados en esa causa, no nos regularon honorarios. O sea, el caso era gigante, los consumidores beneficiados por el daño punitivo, pero el juez decidió que por el daño punitivo, como en el alegato, yo había pedido que no se regulen honorarios para el caso de que se rechazara el daño punitivo a favor de los abogados de la empresa, el juez entendió que, bueno, en sentido contrario, yo con esa palabra estaría atándome a que tampoco lo tenía que cobrar yo si me lo daba. Dice, bueno, te doy el daño punitivo, no te regulo.
la verdad que me sorprendí. Después entendí el razonamiento del juez en algún punto, pero bueno, no me gustó ¿No le que nos deje sin... impugnaron eso o era la última instancia el tema de No, no, los... eso fue en primera instancia, Sí, lo apelamos en el mismo momento que lo leí. Ya sí, está sí. escrita la apelación, porque aparte, en materia de honorarios, en el proceso de Córdoba, la fundamentación se tiene que hacer ahí mismo. No sé cómo es en los otros procesos, pero un dato importante que si se nos pasa a los abogados, un problemón, ¿no? Porque no Ujú. apelamos. Así que por suerte, la Cámara revirtió ese Ah, elemento, reguló bien. honorarios como corresponde. Incluso el Colegio de Abogados también se interesó en el tema. Claro, No fue sí. necesaria una presentación, pero evidentemente era una locura que en un caso de esa naturaleza no se regule honorarios. Y bueno, finalmente quedó firme la sentencia en Cámara, así que quedó solucionado y fue un muy buen antecedente con una empresa que realmente tenemos muchos juicios porque no está haciendo las cosas bien en materia de autoplanes, al igual que diría casi todas las empresas que De manejan autoplan. autoplanes, que son un problema grave. De hecho, en Córdoba hubo acciones colectivas por ese tema y demás. Pero bueno, si me decís hoy el caso que lo tengo más presente es ese, porque fue un caso grande que tuvo también mucho viento a favor, hay que decirlo, la suerte también es un elemento clave que nos acompaña a los abogados, pero sobre todo nos va a acompañar si realmente venimos haciendo las cosas eh, desde hace tiempo y con un norte. Entonces, yo sé que quizá este no era el caso ni el más importante en términos de derechos afectados, ni tampoco quizá el óptimo en cuanto a la presentación de cómo fue planteada la demanda o la investigación que tuvo. Pero bueno, en definitiva, de tantos casos que sí tienen esa característica, se terminó dando acá y se entendió la importancia también de poner una condena fuerte. Así que, bueno, la verdad que nos enorgullece y también es un espaldarazo importantísimo para seguir apostando y renovando fuerzas en la actividad del derecho del consumidor. ¿De qué se trataba el caso? ¿Cuál era el El, incumplimiento? el Si lo querés incumplimiento comentar. es muy sencillo, por eso digo que comparado con otros casos gravísimos, este básicamente era no darle información de la última cuota que pretendían cobrar los usuarios. O sea, esa era La base. famosa cuota 85 que existe en Córdoba. Exactamente, exactamente. Entonces, como fue algo que en alguna medida lo generó el problema el propio Poder Judicial, porque al hacer esa acción colectiva, dar esa cautelar, la- las automotrices empezaron a liquidar de otra forma y nunca informaron bien, bueno, el planteo era, dame esta información. El problema fue que, bueno, Volkswagen no fue a la audiencia de la asociación, no llegó una respuesta en el propio juicio, ni siquiera en la audiencia complementaria, que ya la última en la audiencia dijo por qué pasaba esto. Y bueno, finalmente le pusieron un palo en la cabeza por dar tanta negligencia, digamos, a responder algo que Sí. era bastante claro que tenía que responder. Tuvimos el apoyo, por supuesto, del Ministerio Público Fiscal. Y bueno, marcó también el sentido que, de nuevo, yo no sé si esto las empresas todavía lo están recibiendo, pero deberían entender que no está bueno recibir daños punitivos reiterados por lo mismo. Y encima, por supuesto, que uno va pidiendo más en la medida en la que esto no se soluciona. Por eso creo que en algún momento, y volviendo a lo que hablamos antes de daño punitivo, en algún momento la empresa van a hacer una ecuación seria y van a decir, bueno, para el daño punitivo me van a tener que agarrar con algo serio. No puede ser que termine pagando por una cuestión obvia, como no darle información o ¿Y fue faltar a las dada la audiencias. información al final? ¿Te No, dieron? no, Ah, ¿siguen sin dar la información? sí. Sí, Ah, no fue dada la información, pero bueno, digamos que ya con el tema del daño punitivo se sí, con eso cubre pagan la cuota 85 los... exactamente, Claro. la pagan y se pueden quedar tranquilos y bueno, eventualmente habrá que ver si la parte de la ejecución de la información en sí se ejecuta o no, ya medio que perdió sentido en ese aspecto en cuanto al interés de los consumidores, están muy Claro, contentos con el resultado del caso y claro. demás. Y también una cosa muy loca que pasó en ese caso es que siempre la inflación nos perjudica, ¿no? Siempre la Mm. inflación termina siendo Bueno, en este caso se dieron una serie de cálculos que por cómo fijó la tasa el juez en la sentencia y cómo cambió la inflación justo en ese momento, terminó agrandándose muchísimo el monto en contra de la empresa. También, por eso digo, tuvimos muchísima suerte por todos lados y fuimos muy favorecidos, pero ya hay varios casos que se están dando acá en el cual claramente
se está empezando a multar a las empresas con esta figura. Y bueno, también otro caso, la idea era elegir uno, pero bueno, voy por el tercero, que Está bien. claramente No se puede elegir. es difícil, es difícil. En este es un caso que está en curso y que también nos ha traído muchos problemas, casi incluso de riesgo de perder la libertad, que fue el caso que actualmente en curso contra Fiat, por las camionetas Fiat Toro, que son unas camionetas que se prenden fuego, que Mm. nosotros acá hicimos la acción colectiva, de hecho también ingresamos a otra colectiva en CAB y demás, y que en algún momento la empresa no tuvo mejor idea que realizarnos a los abogados que iniciamos los juicios contra la empresa, nos realizó denuncias penales, o una denuncia penal por lo menos, y trató de prácticamente forzar a que el Poder Judicial, Justicia. la parte penal, nos allanara los estudios, nos interviniera los teléfonos, toda una presión que creo que si no fuera por la defensa que hizo de nuestra actuación la Federación Argentina de Colegios de Abogados, a través de esta comisión que integro, que es la Comisión de Derecho del Consumidor, yo creo que si no había muy buena parada de carro de parte de estas instituciones, nos iban a pasar por encima, ¿no? Y iba a ser muy difícil para nosotros proseguir en esa acción porque claramente uno puede llegar a un juicio, pero llega un momento que si te allanan el estudio o te meten preso, digamos, por algo absolutamente descabellado, el planteo era algo así como que nosotros inventamos que la Fiat Toro tenía un problema para generar esos juicios, ¿no? Esa sería como la idea. De hecho, nunca pudimos acceder a ver la causa penal todavía, es un reclamo que seguimos haciendo. Y bueno, fue muchísimas las presiones que tuvimos, e incluso por ahí familiares o gente muy cercana que nos decía, che, dejé ese caso, no te metas, o sea, ese tipo de cosas, la verdad, fue horrible, todavía seguimos con esa causa, pero por suerte son tantas las sentencias que han salido en todo el país en contra de Fiat por ese caso, que ya estamos muy tranquilos de que, bueno, esa idea descabellada ya no la van a poder aplicar. Eso lo hicieron al principio, cuando todavía no había sentencia. Hoy no van a poder decir que nosotros manejamos a los abogados de todo el país, que encima es un país grande, y que han sacado todas esas sentencias, así que ya digamos que está solucionado. Pero bueno, fue una situación incómoda y que también, pese a todo lo malo, me ratificó que estamos en el camino indicado. Porque también hay una cuestión como que si nunca te pasa nada, o sea, si nunca tenés algún planteo, entonces quiere decir que no le estás pegando realmente a los que, entre comillas, para nosotros son los malos, ¿no? Que son las grandes empresas que hacen lo que quieren con los consumidores. Entonces, está bien, esto no tendría que pasar, porque nunca nos pasó con otra empresa, siempre, sobre todo lo que son los abogados de las empresas, han sido caballeros o damas, según sea el género, pero siempre han sido muy respetuosos, muy buena onda, la verdad que es un fuero que se trabaja muy bien, con mucho código. Pero bueno, con esta empresa lo que nos pasó es una señal de que puede pasar. A lo mejor el problema era muy grande o esta empresa tiene otra forma de manejarse o lo que sea. Pero bueno, fue un escándalo y repito, agradezco a lo que son las organizaciones de abogados y por eso también destaco la importancia de que como abogados tengamos organizaciones de todo tipo, sea organizaciones formales y sea organizaciones, asociaciones, que Como abogado del fuero. exactamente, como abogados del fuero, como bueno, en Córdoba lo que hicimos abogados consumeristas, que de hecho hemos hecho también algunas cosas en conjunto, y toda institución, porque realmente cuando está el poder en gran escala, como puede ser el Estado o puede ser una empresa, según el país o según el caso, el abogado es el último defensor. O sea, una vez que tirás al abogado, ya el ciudadano no tiene mucha defensa. Y de ahí la importancia de mantener estas organizaciones y de mantenernos también nosotros nutridos y entender cómo funcionan y para qué sirve este tipo de defensa. Que por ahí se olvida, ¿no? En momentos donde l- las cuestiones políticas pasan por otro lado, nos olvidamos de cómo surge el Estado, de cómo surgen las corporaciones y cuál es el fin de cada cosa, ¿no? Porque por ahí decimos, bueno, no hay más Estado. Bueno, y si no hay más Estado, ¿qué pasa? ¿En manos de quién quedamos?
O sea, a veces el Estado es un peligro, sí, pero las empresas, sobre todo las grandes empresas, también son un peligro. Yo creo absolutamente en el sistema capital, absolutamente, bueno, moderadamente en el sistema capitalista, pero digo, es muy importante entender que no necesariamente la ausencia de Estado va a implicar que seamos todos felices, porque también en este nuevo sistema, que es el sistema capitalista, hoy el poder más grande de todos no está en el Estado, está en las grandes corporaciones. ¿Pensás que estas empresas, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando de FCA y las demás de autoahorros que manejan todo el mercado automotriz y la realidad es que más con temas de planes de ahorros son millones y millones los que mueven. ¿Pensás realmente que el daño punitivo en algún momento va a llegar a cambiar de alguna forma la estructura de los planes de ahorros? Porque hoy por hoy no se está dando, los incumplimientos siempre siguen y los planes de ahorros están hace muchísimos años, creo que más desde la época del 60. Entonces, ¿pensás que en algún momento sí el instituto del daño punitivo es ese el camino que hay que seguir o quizás es otro? Bueno, sin duda hay otros caminos que también deberíamos empezar a explorar. Ni hablemos de la cuestión de la educación financiera y la educación al consumidor. Si un día lográramos hacerle entender a los consumidores las desventajas, en eso creo que la divulgación es importantísimo. Por eso es que por eso, entre otras cosas, es que a mí me gusta mucho difundir estas cuestiones, hablar, hacer videos más dedicados a la gente, por ahí no a los colegas, tratando de explicar. Y después llegan los comentarios, o sea, la verdad me como un montón de bardeos o de cuestionamientos, no, porque en realidad el autoplan a mí me permitió tener plan. Gente que se enoja, ¿no? Por ahí yo hago un video explicando los problemas del autoplan y un montón de gente se enoja y se enoja genuinamente, no es que lo mandó la empresa, sino que hay gente que piensa que es una buena forma de acceder a un vehículo. Entonces creo que con mayor educación financiera y debería ir decreciendo la posibilidad de que las empresas vendan. Pero sin duda el daño punitivo no deja de ser una herramienta. Y sí, hoy yo estoy esperanzado con dentro de un gran escepticismo de que esto va a ser lento, que no va a ser de un día para el otro, y en la medida en la que no aparezca alguna reforma que pueda aparecer que pretenda eliminar el daño punitivo o dárselo a los jueces, ¿no? También escucho mucho eso, yo estoy haciendo eh, muchas capacitaciones, de hecho la especialización ahora la curso en lo que es la especialización de Mar del Plata e inicié hace poco el doctorado para dedicarlo también específicamente al estudio sobre el daño punitivo. Y en esas lecturas y en eso escuchar a especialistas está muy difundida algunas ideas que, bueno, yo no comparto. Por ejemplo, que el daño punitivo no debe ser para el consumidor, ¿no? Yo no entiendo por qué el juez tiene que ser Papá Noel si el que hace las cosas es el consumidor y su abogado. ¿Por qué el juez después va a ser quien decida a dónde va el destino de la multa y demás? O que no son las del sistema americano, que bueno, poco ellos son los que popularizaron el sistema, o algunas otras ideas como que no se puede condenar a la empresa por su conducta en el proceso, ¿no? Lo escucho permanentemente. Yo digo, ¿por qué no? Si la empresa en el proceso hace cosas y las hace por su carácter de empresa, no es que lo hace el abogado de la empresa, sino que lo hace la misma empresa en todos los juicios, ¿por qué no podés meterle una condena o agravar la condena del daño punitivo por esas conductas dentro de la empresa? Yo creo, sinceramente, que las herramientas combinadas de daño punitivo y acciones colectivas no son las mejores o no son las óptimas, pero son las únicas que tenemos. Cuando digo no son las mejores me refiero eh, qué hay fuera de eso y dentro del sistema para tratar de corregir el sistema. Entonces, incluso aunque nos cueste y aunque pensemos de que estamos muy lejos, la apuesta para mí tiene que ser renovar los intentos de mejorar este tipo de instituciones. Y la única forma es escribiendo, estudiando, metiendo los juicios, peleándolos, y no hay otra. Y de a poquito, bueno, yo he visto procesos de cambio 100% en Córdoba, y es impresionante con dos elementos. La cuestión de los cambios en los que en el Ministerio Público Fiscal, con la oralidad, y esa combinación de las mismas personas que opinaban en forma absolutamente conservadora antes de la pandemia, ahora opinan absolutamente a favor del consumidor, pro daño punitivo, pro acciones colectivas. Bueno, lo he visto a ese cambio. Por eso es que quizá tengo
mucha esperanza en que empiece el sistema a responder y actualizarse. Y después, bueno, sin duda las nuevas tecnologías también creo que nos van a, es un arma de doble filo también eso, pero creo que nos permiten a quienes estamos metidos en el tema generar mejores contenidos en las demandas, en la divulgación y demás, para hacer frente a este tipo de problemas, ¿no? Con el tema de la inteligencia artificial. Estoy como en su momento el daño punitivo o las acciones colectivas me volvían loco. Ahora a mí me parece una locura esto de la inteligencia artificial. Me encanta, estoy súper metido en todo lo que tenga que ver con esos desarrollos, en tratar de aplicarlo lo más posible al ejercicio profesional. Y creo que son herramientas de muchísimo beneficio, pero vamos a tener que aprender también a usarlas y en breve vamos a tener que aprender a defendernos, ¿no? El futuro del derecho del consumidor seguramente va a pasar por la defensa del consumidor frente a este tipo de nuevas tecnologías que van a copar todo, ¿no? Esto es una opinión muy audaz también, pero yo creo que estamos en uno de los últimos años de la forma de vida como la conocemos, porque lo que va Pensé, pasando... pensé que ibas a decir que nos íbamos a tener que defender para no quedarnos sin trabajo, porque antes la gente le preguntaba a Google y ahora le pregunta a la IA antes de consultar al abogado. A ver, en el derecho del consumidor hay mucha autogestión, que hay etapas que las considero correctas, pero hay otras etapas que yo considero que la gente debería estar asesorada. Eh, Mismo el Estado propone estas etapas previas sin intervención de abogados y a veces la gente por ahí no lo sabe o se quiere evitar la consulta. eh, Deja cosas que podría haber llevado a esa etapa o alguna prueba o alguna cosa, le queda en el aire y después, no digo que dificulta o imposibilita una acción, pero hubiese estado bueno que la etapa previa estuviera armada o dirigida de otra forma. ¿Cómo ves el tema ahí, digamos, de la IA con nuestro ejercicio profesional? No, sin dudas, lo que decís es así. Muchas veces ya la gente no. Pero también por otro lado pasaba, ¿no? La gente ahora le pregunta a la guía, pero antes le preguntaba al kiosquero, a la persona que le entrega una carta, o cualquiera, menos al abogado, le pregunta a cualquiera las cuestiones de derecho. Y sobre todo al estudiante de derecho, que es el más peligroso enemigo que tenemos los abogados, que son los estudiantes de derecho que por ahí dicen cada barbaridad. Lo Porque decimos bueno, como ex estudiantes de Derecho. Con por supuesto, autoridad, ¿no? No, con la no, no. autoridad que nos Sí, La da ser autoridad de ex haber estudiante. pasado por ahí y de haber dicho la autoridad. Pero yo la verdad es que, eh, repito, soy un entusiasta eh, que me cuesta ver para dónde va a ir esto, pero que tengo la certeza de que nuestra actividad laboral va a cambiar. Va a cambiar 100%. No necesariamente para mí va a ser para mal. No creo que sea que tenemos que estar preocupados porque nos vamos a quedar sin trabajo, sino que el trabajo va a ser otro. Y bueno, tampoco creo que necesariamente nos vamos a volver todos más estúpidos, bueno, algunas cuestiones, visiones más negativas, que en algún punto puede ser, o en otro punto hace rato que se viene pasando, digamos, tampoco es para alarmarse, porque, digamos, las redes y todo lo demás ha afectado muchas veces nuestra facultad de profundidad de pensamiento, eso se viene estudiando hace mucho, pero sin dudas la IA nos plantea algunos desafíos clave porque evidentemente, por un lado uno puede pensar, bueno, con estas herramientas yo puedo mejorar mi posición frente a un gran estudio corporativo, porque tengo todo este pack que me asiste. Pero por otro lado, seguramente el corporativo va a tener Algo mejor. una IA mucho más avanzada o una IA Claro, corporativa que claro, me va a aplastar, va a ser IA contra IA, digamos, claro, y sí. bueno, el que tenga más plata a lo mejor gana. Repito, es algo que está por verse. Me parece que el cambio va a ser radical, pero al menos en lo que es el proceso de oralización, en Córdoba creo que es un gran avance, ha humanizado mucho el proceso judicial y yo tiendo a pensar que la IA paradójicamente va también a ayudar a humanizar ese proceso más que a perjudicarlo. O sea, va a hacer que las cosas, las discusiones sean más sobre el caso en sí y no tanto sobre lo que escribió y que la página 5 de la contestación de demanda.
Se lo va a hacer menos técnico el proceso y más humano. Es una idea intuitiva y que no podría desarrollar en este momento, ¿no? Pero vamos a hacer más lo que nos gusta y vamos a hacer menos aquellas actividades de la abogacía más tediosas o más repetitivas. Bueno, Ahora, yo sí. te, ya hace una hora que te estamos sacando el tiempo y como para ir cerrando te quería, con esto que vos nos hablás de lo que se viene, vos tenés otro rol súper importante, digamos, aparte de ser abogado litigante y de todo lo que nos contaste, sos docente, estás a cargo de una diplomatura, o sea... ¿Cómo ves que de acá en adelante el abogado se tendría que capacitar? ¿A dónde tendríamos que apuntar? O sea, en esto bueno, vos tenés una diplomatura en el Colegio de Córdoba, una diplomatura de Derecho del Consumidor. ¿Cómo ves que tenemos que empezar a abordar la capacitación de acá en adelante? ¿Qué ves para el futuro? Bueno, sin dudas hay que especializarse. O sea, ya el concepto de lo que fue en otra época el ejercicio profesional, lo que yo hablaba, como ejercía mi madre, yo creo que ya es inviable directamente. Si uno quiere que esto sea realmente una actividad laboral y que tenga sus ingresos y que pueda llevarlo adelante en forma medianamente importante, ¿no? Pues si no, esto de dispersarse ya es una materia que para mí no hay ninguna chance. Se ha complejizado mucho el derecho, se viene complejizando hace muchos años, pero hoy en día hay que especializar y además hay que no solamente especializarse a nivel teórico, sino especializarse a nivel práctico. Aprender concretamente todo en relación a los procesos que hacemos y también esa es la forma en la que el abogado, sea el joven abogado o el estudiante que está perfilando, va a poder dormir tranquilo, va a poder saber que lo que está haciendo tiene un sentido y no andar buscando quién le dé una mano, porque hoy también tenemos un mundo de mucha red, de mucha a veces contención real o a veces falsa contención, que lleva también a muchos fracasos, cuando esa asistencia no aparece o cuando lo que nos termina diciendo la IA o un colega es cualquier cosa, nosotros tenemos una responsabilidad. Entonces me parece que es clave la especialización y también es importante las políticas públicas que entiendan cuáles son las prioridades, porque en mi caso, por ejemplo, en el Colegio de Abogados, sí es cierto que le estamos dando mucha relevancia y yo agradezco muchísimo a las autoridades del colegio que han venido pasando, que nos han posibilitado a mí y a un equipo grande de trabajo brindar cursos y demás. Pero, por ejemplo, la Universidad Nacional de Córdoba no tiene la materia Derecho del Consumidor como una materia dentro del programa de la currícula, ¿no? Y yo soy docente en la Universidad Nacional de Chilecito, que es una universidad que, digamos, le copia la mayoría de los programas y demás a Córdoba, y ya lo incorporó a esa materia como una materia más obligatoria. Entonces hay que también entender y en eso la academia está un poco dormida, me parece, que hay que adaptar las prioridades. Siempre pasó, o sea, esto pasa desde Roma hasta acá, siempre van mirando la academia, las cosas, la realidad se le va pasando. Pero creo que derecho del consumidor ya no es una cuestión nueva, es una cuestión que tiene larga data a nivel legal y demás, pero que además no solamente que ya no es más nuevo en términos de regulación, sino que claramente representa los problemas del futuro, digamos, la defensa del ciudadano frente a la gran corporación es el problema del presente y del futuro. Y ya no es algo novedoso. Entonces, ahí también tiene que haber una apuesta a todo nivel, judicatura, universidades y políticas públicas, de enfocar las formaciones dentro de un esquema también de prioridades, porque creo que no se puede desconocer esa importancia de algunas asignaturas en este momento histórico. Pero bueno, en relación a la pregunta, por supuesto, la capacitación teórico-práctica hoy es imprescindible si un abogado quiere sobrevivir, porque claramente ya el trabajo para pasar texto o llevar papeles ya no va a haber, ¿no? Eso ya lo hace todo los distintos robots. Incluso la atención al público. Bueno, yo hace poco instalé un bot en el estudio, digamos, un agente de inteligencia artificial que responde los mensajes en el estudio y la verdad que anda fantástico, porque trabaja 24/7, así que
Si hay alguien que espera ser recepcionista, y no, eso no lo va a conseguir, porque vamos a tener que ser realmente los directores de procesos de pensamiento, porque la actividad la va a hacer otro tipo de inteligencia. Así que si no estamos bien capacitados y bien filosos en el contenido, es poco lo que vamos a poder aportar al mundo laboral. Bueno, Ezequiel, la verdad que te agradezco un montón. Para nosotros es importante contar con doctrinarios y referentes de la materia, porque es lo que interesa, digamos, a la gente que lee y que le llega el boletín. Eh, es un gusto enorme haberte tenido acá y un honor que nos hayas dado la posibilidad de la entrevista. Así que gracias. Obviamente Daniela tiene mucho que ver con que vos estés acá. Así que más allá de que Daniela es parte de esto, también le agradezco, aprovecho el momento. Bueno, nada más por mí. Creo que pasamos por todos lados. Dani, no sé si querés decir algo. No, bueno, muchísimas gracias Ezequiel por la predisposición, primero que nada, por concretar la entrevista, por tomarte esta hora y media que te robamos y por compartir todo lo que fue tu experiencia y también tu visión sobre la materia. Así que en lo personal te agradezco mucho y gracias por compartirlo. La verdad es que lo haces siempre, yo te sigo desde hace mucho tiempo en redes y incluso en uno de los primeros casos que he hecho de audiencias cuando se implementaron acá el proceso oral. Antes de ir a la audiencia, miré tus audiencias, que las subís a YouTube. Así que nada, recomiendo seguirlo y muchísimas gracias por todo. No, muchísimas gracias a ustedes, la verdad la pasé bárbaro. A mí me encanta participar en cuestiones de colegas. Amo a los abogados, creo que somos una profesión que por ahí nosotros mismos no nos valoramos lo suficiente. Somos bichos complicados, raros, pero creo que el abogado tiene una sensibilidad muy especial para todo lo humano. Y bueno, me encanta compartir estos momentos con colegas, la pasé bárbaro, y a disposición para cuando quieran, para charlar de estos temas o de otros temas, lo que ustedes deseen. Un gran Bueno, abrazo. otra. Te vamos a estar A ver que molestando, queda seguro. grabado, ¿eh? Queda Queda grabado. grabado, sí, sí, estoy comprometido, no, Queda ni loco. grabado. Bueno, gracias.